Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y la hora desde la que nos estén viendo. Hoy le damos comienzo al cuarto capítulo del ciclo Factos. Hoy nuevamente con una invitada especial, amiga de la casa, Cecilia Pelliza, periodista, docente de la UNR. Así que bueno, un gusto encontrarnos de nuevo, otro lunes más. Y vamos con mis compañeros que se van a presentar. Yo ya saben mi nombre, Pablo, para los que vieron otro programa. Decirle que hoy estoy engripado, así que voy a dar todo de mí, pero estoy a un cuarto máquina. Bueno, Agustín Di Gerolamo, también ya nos conocemos. Sí, Pablo lo trajimos como el Cid campeador. Lo pusimos, lo atamos a la armadura y lo trajimos para amedrentar al enemigo, pero está con la reserva energética. Así que y un día gris, complicado. Día complicado. Y bueno, yo ya pido disculpas de antemano porque me van a escuchar toser y soplarme la nariz. Así que, pero bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias Cecilia por venir y por estar. Gracias a ustedes por invitarme. Espero debatir. Quiero causar polémica. Es mi objetivo. Epa, okay. Necesitamos clips, además. Sí, necesitamos Vamos por el clickbait. Necesitamos engagement. Hoy tenemos una verdad corta, Ceci. O sea, ¿estás preparada para sacarle jugo? Sí, estoy preparada. Me vine preparada. ¿De qué se trata la verdad? Bueno, la verdad número 4... Perdón. Sí. Yo antes quería, porque nosotros nos debemos a nuestro público en cierta forma, ¿no? Y quería agradecerles a todos los que comentaron, pusieron me gusta. Bueno, los voy a nombrar porque, bueno, yo personalmente quiero hacer un agradecimiento, a que lo voy a hacer al final de las menciones, pero bueno, comentaron y participaron, dejaron su punto de vista. Pablo Lagos, Gustavo Aquilante, Alejandra Regueira, Pedro Corsi. ¿Es familiar tuyo, Vicky? También, amigo de la casa. Rama Dazo, que por ahí tenemos suerte, en algún momento nos invita a su programa, ¿no? Daniel Maya, Milena López Pais, Fresco y Membrillo. Leonardo Secotti, que comentó en un video anterior y no lo habíamos mencionado. Javier Cerantes, Diego Menéndez y Santiago Sullivan. Y yo quiero hacer una mención especial porque debuté con mi primer hater, que comentó un video. Sí. Echoes es el... Pero bueno, gracias porque... ¿Cómo fue el usuario? Echoes. No, okay. No sé si lo estoy pronunciando bien o Echoes. Echoes. Nada, bueno, pero es broma, pero nada, gracias porque también significa que han visto el video y bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Pero... ¿Qué te dijo? ¿Habla algo grave o una palabra? No sé. Por ahí hay cosas que uno quizá debiera saber y no las sabe. Y bueno, nada, me comentó porque dije que no sabía respecto a un tema puntual. Y manifestó, ¿cómo no vas a saber eso? Posiblemente haya muchas cosas que debiera... Que no sepamos. O sea, que no sepamos va de suyo, que hay un montón de cosas que no sabemos. Pero hay cosas que uno dice, che, no podés no saber esto. Y de esas cosas también hay cosas que no se saben. Claro, sí. Pero bueno, también es una oportunidad para aprenderlo. De hecho, me puse a tratar de... No vamos a hablar del tema ahora, pero me puse a leer un poco de ese tema porque, bueno, quedé expuesto. Y fue resaltado mi... No te la dejaron pasar. No me la dejaron pasar y está muy bien. Porque también significa que lo han visto. No, y también que vieron el contenido y se tomaron el trabajo de detenerse a señalar aquello que no les gusta. Y también forma parte, ¿no? Así que bueno, gracias a todos. Todo se agradece, inclusive casi todo se agradece. Bueno, hecho los saludos de rigor. Inauguramos oficialmente la cuarta verdad. Vamos con la cuarta verdad. Que dice lo siguiente. ¿Qué dice? No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Breve, a comparación de otras. Concreta. Sí. Concreta. Cortito y al pie. Acá tenemos, siempre hacemos, ¿no? Este análisis. Vos sintáctico. Que mirás el programa, a ver, si vos decís que mirás el programa, siempre hacemos análisis de las palabras. En este caso, bueno, me parece que resalta mucho la palabra clase. Obviamente, los que trabajan, de estas dos vamos a tener que hablar bastante. Y también dice desde dónde se habla, ¿no? Totalmente. Desde el peronismo. O sea, son las tres cosas que me parece que más resaltan. No sé por dónde le gustaría arrancar. Y podríamos hablar de inicialmente la distinción que hace o la categorización que hace
porque cuando señala que existe una clase de hombres, tácitamente está refiriendo a la posibilidad de que existan otra, ¿no? Es una clasificación. Claro. Hay una clase, habla de una clase de hombres. Y Solo una. Claro, para el peronismo. Es decir, Para otros puede ser que haya más. Claro, claro. Hay un modificador Está hablando directo. desde la doctrina. Desde la doctrina peronista existe una clase de hombres, los que trabajan. Es decir, no puede... es inherente a la consideración o a la autopercepción de considerarse peronismo la noción de trabajar. Y la pertenencia a una clase te lleva también a la reflexión si se refiere a una clase en términos sociales, porque también podemos hacer una segmentación social en clases, pero pareciera no referirse a eso, sino a la noción de la actividad propia de un hombre. Bueno, también ponemos en contexto porque hay algunas redacciones ayornadas que incluyen hombres y mujeres, pero me parece que claramente se refiere a la noción de hombres comprendiendo también a las mujeres, ¿no? No es una cuestión clasista en cuanto al género. Pero no tiene que ver con la pertenencia a una clase social, como la noción de clase trabajadora, sino de clase de hombres, los que trabajan. Y eso pareciera ser una convocatoria a que no solamente a la clase trabajadora, es decir, no están convocados a ser considerados hombres del peronismo aquellos que pertenecen a la clase trabajadora, como la entiende, por ejemplo, el marxismo o el comunismo, sino al hecho de trabajar, desde los distintos lugares de donde se puede trabajar. Porque si no, excluiría, por ejemplo, a quien posee, detenta los medios de producción, como excluyéndolo de la posibilidad del peronismo. Me parece que ese podría ser un punto inicial, ¿no? Sí, me parece que, y siguiendo este punto, está muy bien, digamos, el análisis, porque no dice hay una sola clase de hombres, los trabajadores. Dice, hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Entonces, la acentuación está puesta, digamos, en la actividad. Y claramente, quien organiza los factores de producción, desde un lugar capitalista, también está trabajando cuando está haciendo eso. Entonces, de esa manera, digamos, se lo suele incluir. Y bueno, me parece ahí, digamos, interesante, porque ya no va con las clases más tradicionales, que si quieren las podríamos mencionar. Bueno, mencionamos la del el tipo de clase que hay en la sociedad comunista, que podríamos decir que es Burguesía. Burguesía versus trabajadores. Los trabajadores, el proletariado, toman los medios de producción, pero en realidad la clase que gobierna son la dirigencia bolchevique, en lo que fue, digamos, el comunismo de la época. Y para la clase liberal dice que hay un montón de clases, que no hay diferencia entre ellos, que cualquiera puede acceder al poder, pero en realidad es notorio, digamos, que en general quienes toman decisiones y quienes gobiernan son las clases capitalistas, principalmente, digamos, las clases, digamos, más, podríamos decir, digamos, más adinerada incluso dentro de su clasificación de capitalista. Con lo cual, me parece que el peronismo viene a traer, digamos, otra cosa, otra tercera posición, también acá, en esta verdad y en esto de decir, bueno, acá no hay clases, lo que hay, o lo que nos interesa es que las personas trabajen. Y lo digo también porque, o sea, si existen los que trabajan, existen los que no trabajan, ¿no? Y acá me parece que preguntarnos en la Argentina quién es el que no trabaja, bueno, existe, digamos, está escrito, digamos, por parte del cuerpo doctrinario del peronismo, que tiene que ver con la oligarquía, que vive, digamos, para una oligarquía terrateniente, un sector de la oligarquía que vive, digamos, de rentas y que no ejerce, digamos, ningún tipo de actividad, o sea, vive del trabajo de los demás. Pero bueno, eso es un poco lo que yo quería decir. Sí, yo rebobinaría un poquito en relación a lo que mencionabas y esa distinción entre lo que es el proletariado y la burguesía, que hace esa distinción el comunismo. Y justamente Marx, en uno de los planteos, me parece que lo dice más Erich Fromm en sus tratados sobre la visión del hombre en relación al marxismo, plantea que justamente el hombre se siente hombre
en función de esta distinción de burguesía y proletariado, pongámoslo así, el hombre se siente hombre cuando hace lo que le corresponde al animal, que es dormir y comer. Y se siente animal cuando hace lo que es propio del hombre, que es trabajar. Entonces, esta cuestión pone al trabajo como un factor, en tanto los medios de producción no le pertenecen, en tanto hay una apropiación de la plusvalía, de ese valor agregado que el trabajador pone, se lo apropia el señor burgués. En ese sentido, hay una mirada que se denosta el trabajo o que se lo entiende básicamente como sometimiento. Entonces, el plan que o sea, es la toma de esos medios de producción es además para poder conquistar un posible ocio. La posibilidad de conquistar esos medios de producción, de una revolución comunista, marxista, tiene que ver justamente con poder conquistar un tiempo de ocio, que le es negado en función de que el trabajo y la plusvalía que él genera son adoptados, apropiados por el burgués. Ahora bien, en el peronismo eso no sucede, porque es justamente la posibilidad de trabajo lo que te habilita esos momentos de ocio. Es la posibilidad del trabajo lo que te hace pertenecer a un espacio, a un medio, a un determinado sindicato, que es lo que te va a garantizar tus derechos, pero también tus deberes, ¿no? Entonces, pero es el derecho a las vacaciones, la posibilidad del hotel sindical, la posibilidad del goce, está intrínseca al trabajo, porque es lo que dignifica al hombre y lo que le hace posible conseguir sus medios de ocio y también afirmar su actividad. O sea, porque el trabajador no es un trabajador explotado dentro del peronismo. En tanto hay derechos, en tanto hay deberes, no es un trabajador explotado, no es un trabajador al que se le expropia su capacidad laboral. Al contrario, es un trabajador que se afirma en su trabajo y que justamente por eso no hay una mirada como de confrontación con el empresario. El empresario, en todo caso, también es en otro tipo de relación, en otro tipo de jerarquía, pero es visto, nuevamente en la tercera posición, como un aliado. ¿Por qué? Porque en función de que le vaya bien al empresario, que tenga las posibilidades de generar esas fuentes de trabajo, también son posibilidades para el trabajador. Dentro de la doctrina peronista, tranquilamente Galperín puede ser visto, o sea, como si existe solo una clase de trabajadores, puede ser incluido dentro de esta doctrina. Después podemos ver, digamos, en dónde esos empresarios ponen el valor, si es en el trabajo o si es en la posibilidad del máximo rendimiento económico. Que no, claro, no hay en esta, perdón Vicky, no hay en esta afirmación, en esta verdad, un posicionamiento dialéctico de confrontación. Exacto. Es decir, no se ve, no se encuentra al enemigo en aquel que detenta los medios de producción, por lo cual el peronismo es perfectamente compatible con un sistema capitalista, que en definitiva en el sistema en el que vivimos uno puede decir que está bien o mal, que naturalmente tendrá sus limitaciones y luego podemos hablar de eso también, pero no hay dialéctica, no hay confrontación, no hay una invitación a, tomemos a través de la fuerza, a través de la revolución, tomemos nosotros los medios de producción y hagámoslo. No, vos como trabajador, naturalmente en un contexto de derechos y donde se respeten algunas cosas, donde también se limite a aquel que detenta los medios de producción a través de ciertos principios, permitámosle que se desarrolle y eventualmente que también los adquiera, porque tampoco es que tiene el trabajador negada la posibilidad de adquirir los medios de producción. De Totalmente. Hecho, en una lógica de movilidad social ascendente, que es lo que el peronismo también propone, en su hora el trabajador también podrá adquirir los medios de producción y continuar su tarea de trabajador, pero desde otro lugar, pero en un desarrollo no ya revolucionario a través de la fuerza y demás, sino en un desarrollo armonioso en una sociedad que mancomunadamente trabaje justamente en aras del bien común. No, digo, como para agregar, el hecho de que destaque solo una clase de hombres anula la posibilidad de lo que para el marxismo es el motor de la historia, que es la lucha de clases. Totalmente. Entonces, en este sentido, justamente el peronismo lo que propone es una conciliación entre las clases. Y me parece que es distintivo para
para la época, ¿no? Si nos ubicamos en el contexto, si queremos poner década del 50, por ejemplo, donde se estaban disputando dos modelos que muchos dirán económicos, o dos modelos o dos patrones de acumulación. Yo creo que son dos modelos y dos formas, dos sistemas de vida que eran antagónicos, y el peronismo plantea justamente una tercera posición donde la lucha de clases no es una posibilidad. Y me parece que está muy bueno. A mí me hace pensar un poco, yendo un poco a la noción del trabajo, saliendo un poco de la noción de clase. Quiero que hoy, si me acompañan, tratemos mínimamente dos temas. Uno es qué pasa el día de hoy de pensar el trabajo, porque el discurso es, hay un discurso reinante en la sociedad de los negros que no trabajan por parte de un sector, y bueno, un sector a lo mejor un poco más minoritario, pero que también dicen que hay chetos que no trabajan. Entonces hay acusaciones cruzadas, de clasistas, de alguna manera, de acusaciones a no laburar en la actualidad. Eso me gustaría que ahora en un momento lo profundicemos. Y después la noción del trabajo, de qué significa trabajar para el peronismo y para Perón, que creo que también tendríamos que abordar, porque me da la sensación de que hay una reconciliación con otra tradición en donde el trabajo es más es visto más como un castigo. Entonces me gustaría un poco ahondar en esos dos temas. No sé con cuál le gustaría. Yo arrancaría con la idea de quienes no trabajan, o sea, qué es no trabajar o qué es el trabajo hoy. Creo que eso lo mencionaste, ¿no? O sea, la primera en relación al trabajo, porque también me pregunto quiénes no trabajan hoy en relación a esa acusación de que, bueno, hay un sector que son siempre el sector más marginal de la sociedad que no estaría trabajando, o que cobrar un plan te hace te hace no trabajar. Podemos discutirlo eso, o sea, hay prestaciones en relación a eso, pero también en relación a los chetos que no trabajan. Hoy hay toda una corriente, lo que son los traders, o lo que es la generación de valor mediante movimientos financieros, generación de valor económico, ¿no? O sea, hacer que la plata rinda por tenerla en una aplicación, que también podemos pensar si eso es trabajar. O sea, ¿ser trader es trabajar? Lo pregunto. Es una buena pregunta. Yo sinceramente no creo que producir bienes y servicios es trabajar, de alguna manera. A mí pero parece... bueno, digamos, evidentemente, si tiene recompensa, evidentemente en la economía de algo debe servir. Qué sé yo, no sé, a mí me da la sensación de que si no sería toda una burbuja. Si no generaría ningún valor eso. No sé, no tengo pensado que hace un trader, digamos. Yo coincido, y me parece efectivamente que el trabajo tiene que ver con la generación tanto de servicios como de productos de consumo, y que en esta financiarización de la economía, en esta financiarización del mundo y de la subjetividad, digamos, o sea, de todos nuestros ámbitos de trabajo y de amistad, y que si vos tenés, que también el sistema te lleva a eso, o sea, no nos hagamos los distraídos, o sea, si vos tenés tanta plata que te puede rendir en tener la plata en esa aplicación, también te lleva a que el trabajo en términos tradicionales está cada vez más desvalorizado y precarizado. Entonces vos tenés que encontrar otras alternativas para que esa plata te rinda, lo poco que ganás en relación a trabajos. Pero igual estás pensándolo en un país que justo no funciona, digamos. Pero el trader es algo medio mundial, ¿o no? No, sí, totalmente, pero va de la mano un capitalismo financiero, que no es el capitalismo de producción, en donde Perón estaba pensando la doctrina. Claro. Entonces hay que también preguntarse qué es hoy el trabajar o no trabajar. O si acaso tenemos que... Yo tengo una pregunta para hacerte a vos como periodista, porque, por ejemplo, un influencer que sube video a TikTok y hace publicidad con eso, ¿es un trabajo para vos? Y si genera un servicio como brindar publicidad... Brinda publicidad y cobra por eso y a la marca le sirve, sí, por supuesto. Si genera contenidos en función de brindar un servicio, y capaz que no gana plata con eso, capaz que... Sí, ganas plata. No, si vos brindás un servicio como, bueno, querés hacer alguna serie de... Por ejemplo, esto que nosotros hacemos. ¿Estamos ganando plata con esto? Siempre todos los programas lo decimos, perdemos plata cada vez que venimos acá. Bueno,
Entonces, es brindar un servicio, es brindar un contenido cultural, es brindar un producto comunicacional. Vos estás brindando eso. Después podés ver cómo hacer que eso rinda. Ahora bien, es trabajo en tanto que para mí una de las cosas que define el trabajo es que sea remunerado. Claro. Si no, mientras tanto es una inversión, mientras tanto es una apuesta, mientras tanto es un deseo, algo que se está armando, algo. Después se verá a futuro qué es lo que produce en términos de trabajo. Porque también eso de tener una remuneración por detrás te obliga también a generar cierto compromiso, cierta regularidad, que por ahí cuando las cosas no están remuneradas y no hay un contrato, de hecho, que esté regulando esa actividad, no existe. Entonces también los deberes que tenés en función de una actividad también son lo que determinan un trabajo. Sí, yo creo que todas esas actividades que estamos enunciando, como el trading o como la publicidad en sí, yo creo que sí son trabajos, responden a cuestiones vinculadas al desarrollo de la sociedad, de la tecnología, de las diversas revoluciones que se han ido dando. En su momento habrá sido la revolución agraria, la revolución industrial. Yo creo que ya estamos totalmente incursos en un proceso de revolución comunicacional, incluso financiera, y me parece que, o sea, no creo que sea una discusión. Realmente hacer eso es trabajar. Incluso habría que plantearse si la definición de medios de producción o quien detenta los medios de producción son solamente aquellos que tienen acumulado capital. Hoy día, pues, digamos, tener followers es un capital. Incluso, no sé, habría que ver si es o no considerado como un medio de producción en una relectura moderna, pero de hecho lo es. Es decir, hoy día quien tiene seguidores, ha acumulado un capital y eso tiene una rentabilidad. El solo hecho de tenerlos, naturalmente utilizarlo de alguna manera, no tenerlo ocioso, pero yo creo que son todas expresiones novedosas y formas actuales que son claramente trabajo. Después, si desde el punto de vista económico es sustentable, habría que verlo. Yo a veces me lo pregunto, digo, se vende un jugador, lo estaban por comprar a Vinicius Junior del fútbol de Arabia en 1.000 millones de euros. ¿Qué es lo que están comprando? O sea, esa plata, ¿de dónde salió? ¿Qué repercusión tiene? O sea, ¿de qué manera incide en el bien común? O sea, estamos hablando de cifras absurdas, totalmente absurdas, imposible de contabilizar, incluso. No sé cómo se materializarán esas operatorias económicas. No creo que un banco autorice una transferencia de 1.000 millones de euros. No sé cómo lo hacen, si son con derecho, bueno. Pero en definitiva, digo, ahí hay eso cómo repercute o cómo se reinserta ese dinero en la dinámica de una sociedad colectiva y en el desarrollo sustentable, en términos de que todos estamos llamados a tener nuestras necesidades básicas satisfechas, ¿no? Y desde esa concepción, el trabajo se concibe desde ese posicionamiento como un derecho, como un deber, porque tus necesidades no pueden estar satisfechas por el solo hecho de existir, y tu dignidad de ser humano te convoca a que vos ganes el pan con el sudor de tu frente de alguna manera, pero que también tengas la posibilidad de que el sistema te brinde la posibilidad de justamente insertarte en el mundo laboral. Y no lo veo cómo eso reingresa de alguna manera al mundo tradicional, ¿no? De los seres humanos de a pie. Y bueno, naturalmente es un poco una deformación. Yo creo que en ese caso puntual, ¿no es cierto? El jugador de fútbol, pero pueden haber otros. Es una deformación en cuanto es un abuso en el ejercicio de la propiedad privada, ¿no? Como decimos, no está mal que exista la propiedad privada, por eso no ve mal la doctrina peronista que haya determinado sector que sea quien posee los medios de producción. No vamos a ir a sacárselo, pero el ejercicio, o sea, la utilización de esos medios de producción tiene que tener ciertos límites y ciertos principios mínimamente que lo ordenen
hacia determinados objetivos que lo hablamos en los programas pasados, como por ejemplo el bien común. ¿En qué colabora con el bien común una operación de ese tipo? Exacto. Bueno, me parece que no se puede. Creo que no colabora en nada. Y ahí quizás vuelve la idea del trader igual, ¿no? Si lo retomamos nuevamente, o sea, es quizás una actividad productiva, es trabajo, sí, no, pero aporta al bien común. O sea, es la idea del trabajo y qué es trabajo, en realidad es un debate que data desde hace años. Ya lo retoma, por ejemplo, Aristóteles en la Ética Nicómano, si no me equivoco, cuando habla de la crematística, ¿no? La crematística, si se lo quiere, digamos, acoplar a algo, sería la economía. Pero él habla de la crematística antinatural como aquella que se reproduce sin la necesidad de la labor y de la labor física. Claro. Y pone como ejemplo la usura. Claro. De aquellos hombres de la época, que podrían ser los de nuestra época también, tranquilamente, que se aprovechaban, ¿no? de los pobres que que necesitaban, que requerían de esos préstamos que ofrecían para la satisfacción de las necesidades, porque con el trabajo no alcanzaba. Y lógicamente nunca les terminaba alcanzando, porque es el fin de la usura, ¿no? Es el cobro de intereses desmedidos. Claro. Y Aristóteles eso lo condena, también lo condena Jesús, cuando los echa del templo a los mercaderes. Sí. Entonces hay algo ahí con el trabajo que yo no sé si pasa por la remuneración en sí, sino por encomendarte físicamente a una tarea. Creo que eso es trabajo. Y después puede haber cuestiones vinculadas a un contrato, una reglamentación, lo que hoy se conoce como el trabajo en blanco, por ejemplo, que si no es en blanco no trabajás. Y bueno, esa es una línea muy fina, porque de todos modos ya se tiene cada vez más en cuenta por el nivel de trabajo desregulado que hay. Hay formas de medir de todos modos ese trabajo que no está en blanco, si se quiere. Pero bueno, o sea, es todo un debate, pero yo creo que la distinción entre una cosa y la otra es disponerse físicamente, espiritualmente, mentalmente. Sí, o intelectualmente, porque a veces el trabajo es intelectual. Si no, yo me estoy sintiendo totalmente excluido. Yo soy abogado, trabajo de abogado. Y un poco excluido me siento. Si es solamente físicamente, yo las manos... Bueno, pero tenés que al menos sentarte a firmar papeles, me imagino. Sí, eso sí. Pero bueno, hay un chiste de abogado que lo voy a hacer yo para que no nos carguen, Pablito. Adelante. Claro, porque un tipo trabaja, toda su vida transcurre en una empresa, se jubila en la empresa, toda su vida ahorrado con un poco lo que le sobraba, se compró una casita, se compró un auto, bueno, se estabilizó económicamente, le pudo dar una buena vida a su familia. El tipo se jubila, percibe su jubilación, vive su jubilación y un día fallece. Y tiene que abrir el juicio sucesorio. Claro, viene el abogado, abre la sucesión, son dos oficios, y se lleva el 20% de lo que el tipo, un poco menos, pero se lleva un porcentaje de lo que el tipo toda su vida laburó. Y yo decía, flaco, ¿y la casa y el 20 para mí? Bueno, es un poco un chiste que me hicieron, una chicana así. Choe después no me critica, pero bueno, no, naturalmente que tiene que ver con cómo se ordena la sociedad, y que muchas veces el trabajo tiene que ver con lo intelectual. En alguna otra época de la vida las cuestiones sucesorias se habrán resuelto de otra forma. Hoy se resuelven de esa forma, por ahora. Si es que no se reforman, nos querían sacar de la situación administrativa, no nos saquen. Bueno, pero bueno, nada, en definitiva, sí, claramente, yo creo que son todas expresiones del trabajo, pero bueno, naturalmente tienen que estar ordenadas hacia un lugar, tienen que ir dirigidas hacia una lógica, hacia una conciencia de bien común. Tiene más que ver con eso, tiene más que ver con la conciencia con la que se hace, y con cómo se ordena que el fruto del trabajo también repercuta de alguna manera en el bien común. Sí, lo vamos a ver en la próxima hora también, ¿no? Que está esta obligación de decir por lo menos uno, de trabajar por lo menos lo que uno consume, ¿no? Claro. O sea, de no tratar de ser un parásito. O sea, evidentemente ahí
hay algo para ver. Pero bueno, nada, yo les quería... Vos habías mencionado otra cosa. Yo había mencionado el tema de si... que no la respondieron mucho. No la respondimos, pero porque estábamos con la primera, pero no estamos haciendo lo distraído. Creo que la primera tampoco, digamos, de si hay personas, si consideran que hay compatriotas que no trabajan. O sea, si eso consideran que existe, digamos, en el mundo que vivimos, en la Argentina de hoy, personas que no laburan, no importa si... Yo creo que más que una consideración es una realidad, ¿no? No, perdón, no sé, por ahí estoy por ahí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay muchos chetos que no laburan. Hay muchos hijos de chetos que no laburan. Y eso lo veo en redes hoy más que nunca. Gente que no. Ahí vos te estás posicionando en un sector, Sí, pero y el sector, vamos También, a los planeros. Sí. ¿Qué pasa con los planeros? Tema planeros. Pasa que también la distinción, aparte del cheto o el planero que no trabaja, responde, o sea, estamos respondiendo a una concepción de clase que Perón dice que no existe. O sea, hay una sola clase de hombre, el que trabaja. Bueno, el que no trabaja, sea cheto, sea planero, sobrevuela la cuestión, es lo mismo. Está bien, pero en el plano doctrinal existe una sola clase. En el plano de doctrina política. En el plano de la verdad. cuasi aspiracional. Ahora, en el plano de la realidad... En en el plano de la realidad... Es lo mismo. Hay solo hombres que no trabajan. Es indistinto. Claro, son es indistinto. chetos planes. Pero si queremos buscar, digamos, dentro de los distintos sectores sociales, quiénes serían los que no trabajan, para mí se hace complicado porque vos tenés que apuntar contra todo un sector. Incluso recién no tuvimos coincidencias en relación al trader. Puede ser que haya traders que sí laburan, o sea que efectivamente vos le das los ahorros de toda tu vida y te los hacen rendir bien y te los meten en buenas inversiones, o hay traders capaz que no hacen eso, que en verdad se autoproclaman como algo que efectivamente no son. También ahí hay una trampa, me parece, que tiene que ver con cómo hoy los medios de producción, que son efectivamente medios de producción, un celular hoy puede venir un medio de producción si vos lo haces producir efectivamente, una cámara, pero hay una ficción en relación a que todos podemos ser influencers, todos podemos ser traders, todos podemos ser... Hay para mí una ficción que eso también empieza a tergiversar lo que es el trabajo y lo que es la actividad laboral. Ahí a mí me parece que hay un punto. Una ficción desde lo aspiracional. Claro, porque supuestamente por todos tener una cuenta de Instagram podríamos llegar a ser influencers y trabajar de lo que es... Pero también hay como una modelización en relación a eso. O sea, como que nos pretenden a todos atrás de un celular. No me quiero ir mucho de tema, pero hay una búsqueda que tiene una nueva subjetividad que está acoplada a esta financiarización de las relaciones, que tiene que ver con cómo vos te presentás en las redes, que ese modo de presentarte tiene que ser un modo rentable, que vos podés generar dinero siendo influencer, que vos podés generar dinero haciendo inversiones online. Para mí eso es una gran ficción que se vende hacia las generaciones cada vez más jóvenes, de que pueden hacer plata fácil, atrás de... Para mí a mí no me parece una ficción, me parece completamente real. Es más, creo que el periodismo y ciertas actividades que se bancaban en pos de la publicidad van a tender a desaparecer porque la plata de muchas empresas y todo se van a ir a esos, entre comillas, influencers. O sea, hay un cambio de hacia dónde se dirigía la publicidad. Antes la publicidad a lo mejor era el prime time de Tinelli, y bueno, y hoy es 150 influencers de más de 20.000 seguidores en TikTok. Yo coincido en eso. Yo lo que digo es que es una ficción de que todos podamos ser Olga. Eso es obvio. Entonces, ahí hay una capitalización de los medios de producción, hay un saber hacer, porque no son, por más que los estilos sean más frescos, los modos sean más relajados o más llanos, para decirlo de alguna manera, como que llega como si vos estuvieses hablando con un grupo de amigos, atrás hay muchos profesionales trabajando de eso. Hay gente muy formada. No es que vos... En algunos casos. Para ¿Lo mí, conoces Coscu... Claro, Coscu es el momo, pero son como los paradigmáticos. ¿Lo conoces a Sprint? No. Es que no lo vas a conocer nunca. Yo lo conozco de rebote, de casualidad, pero es un youtuber
que el video que más reproducciones tiene es él cantando mal una canción y tiene 50 millones de reproducciones. Y YouTube te paga y monetiza eso y si vos lo ves al pibe te puedo asegurar que no hay nadie atrás de eso. Es él con una camarita, un micrófono, Bueno, pero cantando mal una ¿cuánto te canción. paga para poder hacer de eso tu medio de trabajo? ¿Cuánto? Claro, ¿cuánto? Miles de dólares. YouTube paga miles de dólares. Sí, por reproducción. Y sí, que cada video que sube creo que sale, no sé, esto lo podría contar mejor Mario Pergolini, por ejemplo, que lo vi la otra vez en una entrevista. Claro, YouTube te paga por monetizar. Nosotros, por ejemplo, con esto cobramos un montón de mentira. Pero a partir de determinada cantidad de reproducciones, Bien. te empieza a pagar por reproducción. No sé, creo que son 10 centavos de dólar, una cosa así. Pero estamos hablando de 50 millones de reproducciones de un video. Eso te lo transfiere a una cuenta en dólares. No sé si no sé cómo será la operatoria en concreto, pero tiene la posibilidad de tener una remuneración. Después sí, nos podemos, en ese caso puntual, una persona cantando, yo no sé si es trabajo. Pero creo que tiene que ver... Yo creo que sí. Bueno, porque pero es eso trabajo, bueno. eso es tan subir el azaroso video, como ganarte tenés el kini. Es un entretenimiento. Eso No, es- es un entretenimiento. ¿Por qué? Si él genera un canal donde entretiene a la gente. O sea, qué Bueno, sé yo, sí, si la pero- gente lo consume, ¿no? Y a mí no me interesa. Yo no soy quien para juzgar lo que la gente consume. Cada uno consume lo que le plazca al orto. Pero Epa. si hay gente que Cuidemos la forma. quiere Cuidemos la consumir... Se calentó hay Pabli. 50 millones de personas que quieren consumir un video. Sí, Y bueno, evidentemente... evidentemente, qué sé yo, el loco se merece que le paguen por eso y le pagan. Y me parece... O sea, está generando entretenimiento. Para mí sí está trabajando esa persona. Para mí es indiscutible. Ok. En ese sentido. Sí, yo Lo- estoy bastante cerca. Lo que pasa es que es difícil, porque vos pensás en una persona trabajando, yo me imagino a alguien con un overol pegándole con un martillo un fierro. Esa es la noción casi post-revolución industrial, Bueno, pero te medio... tenés que imaginar a Larry de Clay riéndose en Tinelli y es más o menos lo mismo, ¿viste? Era lo más alejado de una persona con un overol y le estaban pagando para, entre comillas, laburar. Tiene que ver con la Bueno, técnica de la época, es la tiene que ver con, técnica del con entretenimiento, sí. el desarrollo tecnológico. Hoy evidentemente el entretenimiento es un trabajo rentado. En algún momento también lo habrá sido, qué sé yo, para aparentemente, qué sé yo. Yo creo que gran parte de la industria del trabajo va hacia eso, hacia la generación de entretenimiento, la generación de servicios. De hecho, se habla también de la posibilidad de una renta universal, porque la cantidad de tareas que se tienen que hacer cada vez más van a poder ser hechas por máquinas o por inteligencia artificial y cada vez menos se va a necesitar de nuestra tarea como... Sí. Lindo debate ese tienen Grabois Trabajador. y Moreno respecto de la renta universal. Generalmente se suele picar con eso, porque bueno, uno lo planteaba como una propuesta de estilo legislativo y el otro decía que era prácticamente pecaminoso, Moreno era el que decía eso, Obvio. porque no podía, digamos, o sea, no podía conseguir una persona que no trabaje, en definitiva. Claro, totalmente, pero es un debate Viniendo hasta verdad. que nuevamente no se da solamente acá, sino que se da en el mundo. O sea, Claro. se estuvo debatiendo en Europa la posibilidad de justamente acceder a una renta universal. ¿Por qué? Porque hay cada vez menos tareas que comprometen la actividad humana. Entonces, de nuevo, hay que repensar qué es trabajar. Y eso es un dato curioso. Para mí, gran parte de la actividad humana se va a ir hacia la producción de entretenimiento. Yo en eso coincido con ustedes. Pero no estoy logrando aportar mi punto en relación a en qué disiento. En relación a la Capaz que no se entiende nada, si capaz que viniste a pelear y estás de acuerdo con nosotros. Es una posibilidad también. Es una posibilidad. No lo niego ni lo... Ni lo film. Ni lo- Bueno, pero ¿y en qué disentís? Ah, bien. No, yo creo que hay cuestiones que tengan que ver, o sea, que una persona pegue 1.000.000 de reproducciones, 50 millones de reproducciones, las que sean, para mí responden mucho a un azar, a veces ni siquiera buscado, ¿entendés? Entonces, ahí, a mí me parece que cuando uno encara un trabajo, hay también una actividad dirigida, hay una actividad consciente, cuando eso aparece de modo azaroso, es como pegarla, y felicitaciones, digamos, me parece genial. El tema es que eso no puede definir la actividad laboral. El pegarla, esa cuestión azarosa, no puede para mí definir que eso sea o no sea un trabajo. Es como ganarte el kini, o sea, eso no es un trabajo. Ganar una apuesta,
el pibe generó un montón de contenidos, yendo a este punto, a esta cuestión puntual, el pibe generó una serie de contenidos que no le rindieron mucho, pega uno que causa muchísima gracia y a partir de eso gana, según miles de dólares. Sí. Fantástico. Cientos de miles. Cientos de miles de dólares. O sea, sí, a partir de ahí puede empezar a producir contenido que le a permita. partir de ahí puede pensarse una actividad laboral. Bueno, pero para mí eso no difiere de ninguna actividad. O sea, vos pones un bar en la ciudad de Rosario, en el centro de la ciudad, y si la pegaste por una estética, porque la gente fue, por una cuestión comercial y se te empezó a llenar de gente, se te la pegaste. Sí, si ahora... te metiste en la moda, a veces azar y a veces virtud también. Bien, y ¿qué hay en relación a esto? De que la falsa idea de que todos podemos hacerlo. No sé. No, me parece que es más un aspiracional. Claro. En alguna... Digo, intentando ver si hay algún tipo de repetición histórico de esto que estamos viendo en la cuestión del entretenimiento online y se daba en algún otro momento de la historia. Quizá pensar en otra época en ser propietario de un campo o juntar los fondos para hacerlo o trabajar toda tu vida en el mismo lugar para obtener un ascenso en el trabajo. Esas son cosas que, por ejemplo, hoy yo creo que un pibe de 17 años no está pensando en, bueno, yo voy a entrar a trabajar en una empresa grande, así voy haciendo una escala en los puestos de trabajo, me voy jerarquizando y voy teniendo una remuneración cada vez mejor. No, me parece que piensan en otra cosa, piensan en trabajar, en cambiar rápido de trabajo, ser dinámicos en los lugares en los cuales prestan los servicios y no tanto en una lógica de adaptarse a que el trabajo sea lo que, o sea, yo adaptarme al trabajo para que me sirva, sino que lo que busco como mi trabajo, como mi tarea habitual, tenga más que ver con mis intenciones, con lo que a mí me gusta, hacer más lo que yo quiero. Ahí está también la lógica de la gran migración laboral permanente y de la circulación de personas que van cambiando de trabajo permanentemente, que se da mucho hoy día. O sea, cuesta ver una persona que se proyecta dentro de una única empresa y, bueno, tenga la aspiracional de ir ascendiendo en los distintos rangos y después ir teniendo cada vez una remuneración mayor. Y eso se cristaliza mucho, creo, por ejemplo, en el debate sobre la flexibilización laboral que se está dando. Evidentemente responde a una demanda. O sea, claro. es una idea que responde a una demanda de ciudadanos que ya no se proyectan por años adentro de una empresa, sino que buscan eso, migrar, circular. Sí, yo creo que la discusión sobre la flexibilidad laboral hoy no es la misma que la discusión que se tenía en los 90, por ejemplo. Me parece que el mundo ha cambiado y creo que... porque a veces cuando se habla de flexibilización laboral, ¿qué se dice? Bueno, listo, se van todas las indemnizaciones, que de hecho es algo que está ocurriendo. Pero, es decir, ya hay una flexibilización laboral de hecho, pero... a veces uno se pone en la posición de querer defender derechos que quizá los que lo detentan al derecho no quieren que se lo defiendan. Es decir, yo no sé si me interesa tanto tener, o sea, garantizada mi estabilidad laboral cuando en realidad por mi propia decisión no voy a tener un trabajo estable. Y los protagonistas de este debate fueron, por ejemplo, los deliveries de las aplicaciones en Claro. aparte surgieron como un boom en la campaña de Milei, ¿no? Que eran los que defendían a capa y espada la flexibilización laboral porque nunca se habían vinculado con el régimen de derechos Claro. de un trabajador. Sí, porque entraron en una categoría en cuanto al encuadre jurídico sui generis, o sea, no eran del todo autónomos porque había cierta dependencia con una especie de empleador que era una plataforma, es decir, no tenías un empleador directo, pero a la vez vos trabajabas lo que vos querías, es decir, vos tenías que gestionar tus propios pedidos, tus propios encargos, y es una situación sui generis. No sé si es el tema estrictamente de la verdad de hoy, pero probablemente lo podamos tratar con mayor profundidad en la próxima, pero solamente para introducirlo o mencionarlo, hay países del mundo que tienen una legislación comparada respecto de la nuestra con ciertas estructuras de flexibilización donde el trabajador
bueno, por ejemplo, la legislación anglosajona, hay distintas categorías, o sea, no hay empleador-trabajador como lo tienen tradicionalmente segmentado nuestra ley de contrato de trabajo, sino que está el worker y el employee, creo que se denomina, que tienen distintas, o sea, es como un trabajador autónomo pero económicamente dependiente. Claro. Es decir, yo soy autónomo pero trabajo para una sola persona. Es lógico que no tengo ni la misma estructura de derechos, o sea, no cumplo una jornada laboral, no cumplo con las estructuras básicas que la antigua ley de contrato de trabajo, o sea, bastante desactualizada respecto de la modernidad y de todas estas dinámicas que surgen y que tienen que ser receptadas de alguna forma a nivel legislativo, no están contemplados ahí. Entonces Claro. quedan en una especie de limbo donde por ahí los pisa un camión y bueno, como era monotributista, arreglate como pueda, no tenía ART, o como nada, no tienen un sueldo fijo, entonces tampoco son empleados, bueno. Y al principio de la verdad dijimos algo que tenía que ver con, bueno, Cecilia dijo, ¿no? El trabajo asegura, o sea, ser trabajador o el trabajo asegura que de alguna manera el sindicato te va a dar la posibilidad de goce. Y en este caso, en el mundo que estamos viviendo y en esta actividad en particular, por ejemplo, ser autónomo implica, digamos, no contar con Totalmente. todo eso. Y entonces ahí viste, también me hace preguntar que hasta qué punto la flexibilización o estas nuevas técnicas, digamos, se tienen que readaptar a una nueva lectura del peronismo, digamos, Exacto. porque o sea, la ley de contrato de trabajo con esta gente, de alguna manera, o sea, hay que protegerlo, digamos, tiene que ser una protección distinta. De todas maneras, creo que hay algo encuadrable en la ley que siempre siempre funciona, qué sé yo. Sí, por sí, lo menos siempre la es mejor tener indemnización. algo que no tener Sí, nada. sí. Sí, la cuestión sindical también, o sea, naturalmente no, la lógica de agrupación de trabajo, o sea, Sí. si estamos poniendo en duda o nos estamos cuestionando respecto de qué es un trabajador, o sea, cuáles son las actividades que son captadas como trabajadores, porque vemos que hay cosas que no encuadran en la noción tradicional de trabajador. Bueno, naturalmente el colectivo de los trabajadores agrupados en defensa de sus derechos tampoco va a responder a la noción tradicional, o sea, que serían los sindicatos, tampoco va a responder a la noción tradicional de sindicato. O sea, Sí. hoy en día un sindicato, difícilmente la noción de sindicato pueda captar toda esta variedad de alternativas que estamos planteando. Casi por una cuestión de propiedad transitiva, o sea, si no puedo identificar de qué son las individualidades, tampoco voy a poder definir con claridad el conjunto de esas individualidades. Claro. Por eso creo que quizás parece que nos fuimos un poco por las ramas, que lo que estamos discutiendo no va a la verdad en sí, pero yo creo que sí, porque las verdades como las conocemos y como las leemos al comienzo del programa, responden a una lógica que ya no es la lógica de hoy. Y para que las verdades y el programa que hacemos cobre sentido, tienen que ser reinterpretadas para que puedan ser nuevamente aplicadas. Entonces, Ojo. ¿por qué? No, Continúa. continúa. Y no, tenemos que tratar de hacer un análisis que responda a las demandas de hoy. Cuando hablamos de, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? De bien, o sea, tanto como cuando hablamos de bien común al principio del ciclo, hoy hablando de trabajo, en la próxima cuando hablemos de deber, cuando hablemos de los derechos de los trabajadores y de las obligaciones de los trabajadores, bueno, no responden a la misma lógica, el deber y las obligaciones y el derecho de el siglo pasado que a este tiempo. Entonces tenemos que buscarle la vuelta. Creo que es el debate sumamente enriquecedor porque nos permite dar cuenta de una variedad y de una multiplicidad de situaciones que en estas verdades no están contempladas por una cuestión lógica de cronología y de tiempo. Totalmente. Hay dos notas de Anfibia que las recomiendo mucho en relación a esto que estuvimos tratando. Uno es La Patria Metalúrgica y justamente plantea cómo la UOM, que supo ser, o sea, una especie de columna vertebral del movimiento obrero, enfrenta hoy una crisis muy importante ante la crisis industrial y cómo deja de organizar la vida política argentina o deja de organizar el mundo del trabajo. Y otro es Nerds Digitales,
en donde se plantean todos estos nuevos espacios de trabajo y estas posibilidades de ¿Qué es Nerds Digitales? ¿Otra nota? Otra nota, Nerds no Digitales. entendí. En relación a cómo poder, cómo se presencian estos nuevos tipos de laburo, incluso trabajos en los que muchas veces hay que empezar pagando para poder trabajar. Entonces, analiza eso también la nota, así que las dejo recomendadas a las dos. Sí, creo que en cierta forma esta novedad, yo creo que la clasificación tradicional de los medios de producción ha quedado un poco vetusta a la luz de las nuevas dinámicas laborales que estamos atendiendo. Creo que son bastante puntuales. En general uno sale a la calle y la gente labura de lo que labura, o sea, mucha gente todavía trabaja en una empresa, mucha gente todavía maneja un taxi, mucha gente todavía maneja un colectivo, atiende una caja de un supermercado. Yo creo que la gran mayoría de la gente actualmente sigue siendo, o sea, sigue formando parte del mercado tradicional laboral, pero creo que cabría, no sé si nosotros estamos a la altura de hacer una nueva clasificación de los medios de producción. Yo creo que los que estaban y los que históricamente existieron o han sido definidos mantienen vigencia. Creo que cabría dar una incorporación de algunos más. Pero hasta acá estamos poniendo mucho el ojo en la figura del trabajador y me gustaría un poco el trabajador entendiéndolo como aquel que presta su fuerza de trabajo, su espíritu de trabajo, su intelecto en pos de servir y de rendir y de vincularse con algún otro medio de la producción. Pero creo que cabe la posibilidad, o me parece oportuno, pensar un poco en cómo se utiliza, en cómo se utilizan los medios de producción y cuáles son los límites, porque digo, en esta idea fraterna y amorosa en la cual el trabajador trabaja, bueno, sabemos que en la realidad muchas veces no ocurre, que el trabajador tiene la posibilidad de obtener una remuneración acorde a su trabajo o una participación de alguna manera en el rédito que represente la actividad que está desarrollando. Y ahí es donde aparecen la posibilidad de coexistir el trabajo con el modelo capitalista con ciertos límites al ejercicio o a la utilización de los medios de capital. Y ahí yo encuentro y traigo para compartir los principios de la doctrina social de la Iglesia, que es quien yo creo que mejor ha definido los límites y los principios que ordenan la utilización de esos factores de la producción en orden a específicamente el bien común. El primero de los principios es justamente el del bien común. El segundo de los principios que me parece excelente, porque también es una tercera posición absoluta respecto de esto es mío y con lo mío hago lo que quiero, capitalismo liberal exacerbado, o esto por más que sea tuyo y sea de tu propiedad, ahora pasa a ser mío por medio de la fuerza, propuesta del comunismo. Pero la noción del destino universal de los bienes y la concepción de que los bienes de la tierra, si bien se admite la posibilidad de la propiedad privada, pero tiene que tener una lógica de satisfacer las necesidades de todos. Vos no podés tener propiedades ociosas. Eso no está bien de ninguna manera. O propiedades, por poner uno de los factores de producción. Vos no podés tener capital ocioso. Si no podés tener factores de producción ociosos. No podés tener factores de producción que solamente sirvan a tus intereses. ¿Qué solución se le puede encontrar a eso? Bueno, ahí tiene que haber una creatividad social para encontrarle el punto justo sin caer en una lógica de disputa dialéctica por la posesión de esos medios de producción. Pero me parece que cómo incorpora la doctrina social de la Iglesia la noción del destino universal de los bienes como límite al ejercicio abusivo de la propiedad privada, me parece que es algo muy, muy interesante. El peronismo le cambió a la propiedad privada, le cambió el sentido tradicional del artículo 14 de la Constitución a una Constitución del 49 declaraba la función social de la propiedad. Sí. Y decía que la misma, digamos, tenía que cumplir socialmente algunos requisitos. O sea, había un límite a la propiedad privada. Es que requiere estar en función social. Si no está en función social, no está cumpliendo, digamos, los requisitos mínimos. Claro.
como para aportar otro de los principios. El principio de subsidiariedad. Recién hablábamos de las personas que no trabajan, ¿no? Indicando que en la sociedad o en nuestro colectivo social, hay gente que no trabaja. Y aparece el principio de subsidiariedad. Ahora, pregunto, ¿cómo sería la manera de articular la posibilidad de que una persona que tiene una situación por X motivo de no poder acceder a un trabajo que le permita sostener su sustento? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué hacemos? Porque aparece ahí la figura del planero, la persona que no trabaja y sin embargo cobra. La afectación a la cultura del trabajo se cuestiona y hoy día es un discurso absolutamente vigente, seguramente sustentado en algún punto de realidad, de que no hay cultura del trabajo. En ciertos segmentos de la población no hay cultura del trabajo. Bueno, ¿cómo coadyuva ahí el principio de subsidiariedad para no desvirtuar esta realidad de que no existen otros hombres, si existe una sola clase de hombres los que trabajan y sin embargo hay situaciones de excepción? Una buena pregunta. Yo cuando voy al barrio muchas veces, digamos, una pregunta que me hago. Una vez hablando con un amigo, decíamos, che, este lugar, estábamos ahí en el barrio, saliendo de noche, cansados. Decíamos, che, esta situación, digamos, de pobreza y de exclusión, no se puede resolver si no pones a esta gente a trabajar con un salario de, no sé, a plata de hoy, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Buen salario. Un salario Tremendo excelente. salario. Pero bueno, Un estamos buen hablando de ingreso. una reparación muy grande que había que hacer Y después, cuando pienso, digamos, eso respecto a cierta miseria estructural, que faltan, digamos, buenos salarios para una cierta clase de personas que a lo mejor no pueden tener buenos empleos. Es una primera cosa para decir. Y la segunda es que veo mucha gente que a lo mejor cobra un plan, pero porque realiza otras tareas que tienen que ver con tareas de cuidado, más que nada. Veo muchas personas que se dedican a cuidar gente, que dedican a cuidar a sus padres, se dedican a cuidar a sus muchos hijos, se dedican a cuidar a sus hermanos, y que eso también le termina un poco rompiendo de alguna manera la posibilidad de tener un trabajo, porque no podés hacerte cargo de no sé, llevar a tu hijo a la escuela, de además cuidar a tu papá que no sé qué, y bueno, es como en qué horario trabajás, digamos. Falta ahí, me parece, que el Estado resuelva con cierta creatividad y aloje a esas personas en el buen sentido. O sea, hay gente que necesita ser cuidada y hay personas que necesitan dejar de cuidar o que podrían estar cuidando a lo mejor en una institución. Y eso el Estado, la verdad, que lo podría reordenar. Pero bueno, nada, que vuelvo, no importa, más allá de la idea. Digo, quiero decir que a veces hay personas que no trabajan porque hacen otros trabajos no remunerados, que tienen que ver con cuidados. Sí. También hay otro problema que se presenta en relación a las nuevas tareas, a los nuevos trabajos, que tiene que ver con la capacidad recaudatoria del Estado para poder efectivamente hacer esas tareas de reparación que vos referís, por ejemplo. Y ni hablar de todo el otro sector que ya trabajó, no es que no trabaja, pero ya trabajó, que es todo el sector de los jubilados. Entonces vos hoy tenés un gran déficit en relación al trabajo registrado que va por ahí también, porque tenés menos trabajadores registrados desde los cuales se puede recaudar para poder hacer esas tareas de reparación y para poder pagar a las personas que trabajaron durante toda su vida, pero a su vez tenés menos trabajadores, pero tenés muy pocos trabajadores mediante esta modalidad de emprendedurismo, que el Estado no ha encontrado la manera de hacer que tributen en función de aportar para una jubilación, porque no están aportando también. Entonces, ahí también tenés una problemática que vuelve sobre sí misma en relación a las nuevas formas de trabajo y a los que no trabajan. Y en términos teóricos, yo creo que lo que ha habido es un abuso del principio de subsidiariedad. Un principio de excepción que
yo creo que está pensado y concebido justamente para este tipo de situaciones excepcionales. Yo creo que hay un abuso. Yo creo que no, esa situación que Pablo describe, yo creo que esa es la situación de excepcionalidad donde debiera aparecer el principio de subsidiariedad en asistencia de aquel que por las razones que fueran no puede prestar sus tareas de trabajo. El hecho de abusar del principio de subsidiariedad, yo creo que es digamos, tan negativo como el de abusar por el otro extremo de la apropiación de los medios de producción. Esto es mío, no te lo doy de ninguna manera. La lógica de la convivencia armónica de los principios de propiedad privada, destino universal de los bienes y demás requiere de un equilibrio, requiere de un criterio, de una interpretación de del sentido del bien común muy delicada, a la cual yo creo que durante mucho tiempo no se le prestó la debida atención. Y bueno, son en definitiva los vicios que tiene el cierto ejercicio del poder. Quiero coincidir, pero además me parece que ponen un pie de igualdad que el Estado a esa persona que a lo mejor tiene que hacer tarea de cuidado, de alguna manera le resuelva la situación en términos de horario, pero le dé un trabajo y lo iguale con el otro. Porque si no se genera una situación de desequilibrio que para mí no está bien, digamos. O sea, qué sé yo. Pero ¿cómo hace para darle? ¿Cuál sería? Y bueno, no sé, boludo, hay que pensarlo bien, hay que tener un poco más de creatividad, pero hay gente que, o sea, creo que el Estado tiene que hacer que todos trabajen, y eso es fundamental. Lo que pasa es que Facundo Cabral, cuando cuenta su historia, que se llevó a la mamá, o sea, Evita fue a buscarlo al sur y lo llevó a vivir a una escuela, y ellos trabajaron ahí en una escuela viviendo. Esas cosas son la verdad las que, además de que emocionan, porque una historia impresionante, la llevo a escuchar ahora, me la voy a llorar. Además de eso, son historias que hacen al verdadero orden, porque, o sea, le dio trabajo, y eso está bien, digamos. Qué sé yo, obviamente dar una ayuda, pero no, o sea, el plan creo que tiene que ser sí o sí reemplazado con un trabajo más creativo, con otra manera, a lo mejor esa sería una inversión un poco más, decir, bueno, es un poco más caro hacer esto, sí, pero también es más justo, porque bueno, están todos trabajando en el barrio, si no hay gente que trabaja, gente que no. Bien. Y eso no está bueno. A eso iba. Yo una vez tuve la oportunidad de hacer esa crítica en relación a decir, cómo las cosas no hay como un desgranaje más inteligente de los datos en función de saber a quién se les otorgan estas reparaciones y a quién no. Por ejemplo, particularmente en relación a la jubilación de amas de casa. Y me respondieron que era más costoso hacer ese desgranaje de datos que dárselas a todas, a hacer como la vista gorda y dárselas a todas las personas a las que por 2 o 4 parámetros les correspondía. Pero no había una mirada en relación a que capaz esas personas eran terratenientes, claro. O que... No, bueno, y ahí bueno, esa es la falta absoluta de criterio para mí, ¿no? De respecto del sentido común, o sea... Sí. Bueno, será más costoso, pero es más justo. Es más justo. O sea, esto se ajusta mejor a la noción del bien común, se ajusta mejor a la noción de la redistribución del ingreso, se ajusta mejor a una promoción de la movilidad social ascendente, se ajusta mejor a la noción de cómo se asiste y se aplica el principio de subsidiariedad. Sí, es más costoso, sí. Bueno, pero no importa. O sea, en definitiva son recursos que si hay que usarlos, se usarán para lo que se tengan que usar. Ese para mí es el problema de cuando el Estado interviene de una manera poco eficiente. Porque recién Pablo decía, por ejemplo, sería bueno que se le dé un trabajo. Bueno, pero el Estado no puede emplear a todo el mundo. Quizá la tarea, la labor, yo creo que es absolutamente compatible con esta lógica que estamos desarrollando, sea generando condiciones favorables para que aquellos que tienen los medios de producción y que no se los queremos sacar, ténganlo, pero que tengan las condiciones favorables para que los puedan utilizar y los puedan, digamos, poner a rendir para, digamos, atender este tipo de situaciones, para que haya más trabajo. ¿Tiene necesariamente que salir el Estado a contratar gente de manera directa?
o puede de alguna forma generar las condiciones de mercado quizá, porque estamos conviviendo en un mundo capitalista, para que un empleador emplee, un empleador privado. Es complicado, ¿no? Sí, totalmente. Es re complicado. Es complicado, pero me parece que tiene que ver con eso. O sea, si nosotros... Porque cuando uno dice algo, después tiene que asumir, más allá de que lo que diga parezca que está más emparentado con una idea de otra estirpe, de otra procedencia. Pero si lo estamos leyendo, y es eso. No se caen los anillos ni se bajan las banderas por reconocer que el mundo funciona de esa manera. Creo que, no sé si, como para que me ayuden a armar la idea, pero hay una experiencia vinculada a los estímulos que le ha dado el Estado a los empleadores privados para, por ejemplo, la contratación de personas del colectivo travesti trans que tenían una dificultad para acceder al mercado laboral. Y el Estado legisló la posibilidad de estimular a partir de ciertas concesiones, si se quiere, para la contratación de personas travesti trans. ¿Puede ser una cuestión así? O sea, ¿podría ser esa solución que fue por ese camino para que aplique a otros casos, por ejemplo? Claro, pues con estamos hablando de un universo, digamos... si estamos hablando de planes y qué sé yo, estamos hablando de un universo altísimo. Debe haber 1 millón de planes en Argentina. Claro, o sea, es como que el universo es más grande. 150 veces más. O sea, el problema es más grande. Mucho más, debe ser. Un porcentaje altísimo. Lo que pasa con eso... Igual, perdón. Sí. Decí lo que tengo que decir, Vamos no te a ver. guardes nada. No, porque hay como una cosa ahí que no me cierra. Decilo. Estamos como, me parece, emparentando mucho el plan social y no trabajar. Ujú. No tiene nada que ver. O sea... Y en algunos casos sí, en Sí, otros claro, no. o sea, qué sé pero yo. bueno, Desarrollalo. No, pero que no es, digamos, el mismo universo la cantidad de personas que cobran planes y es, o sea, relativo a la cantidad de personas que no trabajan. Hay muchísimas personas que cobran planes, que trabajan, Ujú. quizás en un mercado laboral que no los contiene y que no los tiene en cuenta, pero que sí trabajan. Claro, pero... Por ejemplo, los cartoneros. Son personas que están trabajando y que no están contemplados. ¿En qué? Es un autónomo Bueno, sin derechos, pero es un autónomo. Bueno, pero puede ser que, por ejemplo, hay muchísimas personas que pueden cobrar o deben estar cobrando planes que no figuran en el mercado laboral registrado, pero que sí están trabajando. Si no estamos diciendo eso. Yo, Ah. creo, no sé. Yo estoy diciendo que sí, y se ha visto, hay personas que cobran planes y laburan y van, y el plan era para hacer el comedero de o sea, cocinarle para los vecinos, para que, haciendo ollas populares para que los vecinos del barrio coman, y había gente que iba y laburaba, y su, entre comillas, contraprestación de ese plan estaba bien hecha, y otros que no. Y eso, qué sé yo, existe, digamos, y se usaba como caja de recaudación. Entonces, esas cosas, la verdad que existieron. ¿Por qué? Porque queda la discrecionalidad, queda la falta de control que decía Ceci. Para mí, digamos, y además queda una cosa en el barrio de decir, bueno, este sí, este no. ¿Por qué él sí y por qué aquel no? Yo creo que esas cosas terminan generando situaciones muy injustas. Y eso yo no lo defiendo de ninguna manera. Yo creo que el principio de subsidiariedad entra ahí. Yo creo que la tarea del Estado de asistir a una persona que aún trabajando no tenga... es más complejo el problema, porque estamos viviendo en una sociedad donde y no solamente un cartonero, probablemente un empleado en blanco tampoco tenga un nivel de ingreso que le permita pagar un alquiler, pagar no sé, sus vacaciones, darse un gusto, difícilmente, pero bueno, tiene que ver también con un contexto económico global. Pero me parece que en ese caso también entraría la lógica del principio de subsidiariedad. Está incluido como dentro de las personas que trabajan. Creo que debiera ser una situación provisoria en la cual exista la posibilidad de que esa persona progrese, se eduque, se forme, tenga acceso a otro tipo de... o a mejorar el desarrollo de su actividad. En la forma que sea, aunque sea siempre la misma actividad, no necesariamente... Si no se trata de calificar la tarea como digna o indigna, sino de decir esto es mi trabajo y bueno, tengo la posibilidad de cualificarlo.
Sí, también, como decís, estamos ante el triste escenario de que un montón de cosas que se habían pensado provisorias o momentáneas se han perpetuado durante años. Claro, Incluso la idea de los trabajadores autónomos acá en Argentina, que surge en los 90, en el marco de una flexibilización laboral y que era provisorio también, y acá estamos, digamos. O sea, después de 20 años seguimos en esa misma idea, en esta misma cuestión del monotributo que ha pasado a ser algo permanente y estable, digamos. Entonces, el escenario es muy complejo en donde el mundo del trabajo realmente ha cambiado totalmente, por eso la verdad esta se abre hacia un montón de aspectos que nos exceden en mucho, pero me parece que está bueno discutirlos y seguir pensándolos. Sí, absolutamente. No sé si quieren decir algo más, porque si no tendremos que ir cerrando por la hora. Tiro la pálida, pero bueno. Me toca a mí, estoy viendo el reloj. La parca, el Cid campeador habló y dijo... Aparte me está subiendo la fiebre, chicos. No, bueno, pintamos un escenario... Tengo que tomar un Ibuproc ya. Pintamos un escenario cuasi trágico, me voy totalmente preocupado. Siempre teníamos la tarea de, al final del programa, cerrar con una luz al final del túnel. Yo creo que sí, o sea... Nos está costando. No, lo que pasa es que, bueno, yo creo que estamos en el eje, estamos en el ojo del huracán. Estamos en el punto más conflictivo. Primero porque hay un mercado que yo personalmente no lo termino de comprender. No entiendo bien cómo funciona. No entiendo bien cómo funciona todo esto del trading. O sea, hablamos de cosas que nos cuestan entenderlas. Yo creo que ni siquiera los protagonistas entienden bien qué es lo que le está pasando. O sea, yo creo que una persona que hace un video pega 50 millones de vistas y de golpe tiene $10.000 en la cuenta. Nunca me propuse esto. Y sin embargo, bueno, forma parte de la tarea de interpretar el tiempo y la hora para ver de qué forma no perdemos de vista lo esencial, no perdemos de vista lo importante, que siempre termina siendo, lo hablaremos en la oportunidad de la verdad, pero el hombre. Y me parece que, el hombre y la mujer, pero me parece que si sobre un concepto pivota esta verdad, es sobre el hombre. La técnica, el desarrollo tecnológico, los mercados, las variables financieras y demás, siempre tienen que estar al servicio del hombre. Me parece que la lógica también de la propuesta del peronismo, esencialmente humanista, es lograr encontrar los resortes, las políticas, los recursos, las maneras, las articulaciones para darle plenitud a todos los hombres. O sea, me da ganas de volver a hablar, de no cortar y volver a hablar, porque realmente la verdad tiene un aire a decir, bueno, esto es lo digno, esto es lo que el deber ser máximo espiritual o sea, tiene eso, no sé, a mí me da la sensación cuando la leo de decir, tiene una potencia, al leerla tiene una fuerza de decir, hay una sola clase, aparte dice, hay una sola, ya le da una fuerza, una sola clase de hombres, los que trabajan. Y entonces, bueno, si no trabajan no hay dignidad, o sea, no hay humanidad, no hay condición humana, claro, es tremendo. Sí, no, fuimos muy directamente a las cuestiones más técnicas y que tiene que ver más con la coyuntura. No filosofamos tanto como en otras oportunidades, pero naturalmente que el trabajo, la noción desde el punto de vista filosófico, incluso teológico, del trabajo, es lo que realmente me parece que se juega en esta verdad. La lógica de la dignidad, de qué manera y hasta qué punto el trabajo dignifica o en realidad, en base a nuestra dignidad de seres humanos, tenemos el derecho, a la vez el deber de trabajar. Es decir, ¿el trabajo es la consecuencia de la dignidad del hombre o el trabajo es un castigo? Bueno, en algún punto puede verse como un castigo, pero lo que iba es si el trabajo resulta a partir de que el hombre es digno o la dignidad se alcanza a través del trabajo. Por eso la lógica, la famosa frase de que el trabajo dignifica, yo no estoy de acuerdo con esa frase. Yo creo que la dignidad del hombre es lo que le permite acceder al trabajo, al derecho al trabajo, a trabajar, a ganarse
su pecunio, su remuneración, a ganarse su vida a través de la actividad que él desarrolle. Yo creo que igualmente es como dos caras de la misma moneda, es un poco una trampa discursiva, no dialéctica, pero yo creo que la causa de que pensemos y nos esforcemos y digamos cómo tenemos que hacer o cómo podemos lograr que todas las personas puedan tener su trabajo, vivan de lo que hacen, tiene que ver con la noción de dignidad del hombre. Bueno, y lo que vos decías del castigo también, bueno, o sea, se discute a nivel teológico si el trabajo tiene que ver, o sea, es consecuencia en términos teológicos del De la pecado pérdida del original. paraíso. Totalmente, Del pecado la original. pérdida del paraíso, del pecado original. Sí, es un poco así. Jesús trabajaba también y no había sido herido por el pecado original, pero también nos da en su historia de vida, en sus 30 años de vida oculta, trabajaba, era un trabajador, era un obrero en una carpintería junto con su padre. Por eso entiendo, y no necesitaba el trabajo para dignificarse, era el Hijo de Dios. O sea, ahí es medio teológico, pero entiendo que lo que de alguna forma transmite o demuestra es de que no solamente forma parte de una herida del pecado original, sino que también forma parte de la actividad y del mandato de Dios de dominar y poblar la tierra, lo dice en el Génesis. Pero bueno, con todas estas salvedades que estamos describiendo, ¿no? Se elevó mucho. No, me encantó, boludo. Muy bueno. Muy bueno, porque yo la verdad que no más. Pero bueno, yo... Está bien, si no tenemos reloj, ¿qué pasa? No, sí. ¿Los está auspiciantes no nos corren? No, está el otro programa que... Ah. Ojalá que no venga, boludo. No. va a salir. Bueno, nada, les decía que yo escuché en un programa, no me acuerdo, creo que era de Dolina, que hablaban, digamos, de la concepción de que era el pecado original el que había generado la necesidad de trabajar y que había sido como el peronismo el primero que había puesto en una órbita de dignidad al trabajo. No lo sé si... porque la afirmación era muy grande, era la única persona que había dicho semejante cosa, no creo que haya sido así. Pero sí estaba buena la concepción esta de que sí el peronismo vuelve a traer del trabajo como algo que no es solamente un pesar o un peso. E incluso, o sea, es el primer trabajador, se le dice a Perón. Esta cuestión de decir, bueno, o sea, el que además, no sé, el que más labura, digamos, y lo hace contento. No sé, algo para decir ahí que tenía ganas. Bueno, pero creo que cerramos bien, me parece. Creo que sí. nos vamos Espectacular. contentos. Sí, yo me Más voy o muy menos. contenta. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. ¿Disfrutaste? Sí, Es lo más importante. la pasé muy bien, disfruté mucho. Me voy con muchos debates abiertos y me parece muy interesante. Y con una salvedad, así como con un cierre espiritual, lo cual me gusta muchísimo. Y tiene este programa tiene algo de esto, ¿no? Sí. Estamos transitando un camino casi de conversión. ¿Para qué lado? O sea, No sabemos. ¿De qué tipo? Nadie sabe. ¿De qué tipo? Nos ¿Para qué estamos, lado? nos estamos convirtiendo. Claro, porque Nos estamos yo convirtiendo. acá traje mi pin peronista, no me quiero convertir y a mi Néstor, ¿se ve en la cámara? Muy chiquito. Pero bueno, y a mi pingüino patagónico. Para Perfecto. la ocasión. Te van a hatear. Nada. Bueno, No, a mí seguro que sí. Aguantaremos. Nos Bueno, vemos. esperamos nada, que Comentarios, lo vean, que lo haters. escuchen. Sí, es Que está se abierto. suscriban, que den like y que activen la campanita, que sobre activen todo. la campanita y que abonen en los comentarios a la discusión y que se pueden retomar tranquilamente en el próximo programa porque, Sí, porque va a vamos estar a seguir, vinculado. vamos a seguir. Así que si alguien tiene ganas de hacer algún aporte, lo puede hacer y lo vamos a discutir en el próximo programa, siempre y cuando sea interesante. O sea, No, pueden comentar lo que quieran. Bueno, muchas gracias a Gracias. todos y todas por